Para ti, ¿qué representa México y qué es ser mexicano? Hoy, pues representa un país con muchos contrastes, representa un país con muchas distopías, también con muchas utopías, representa un país que tiene muchos rumbos y que al mismo tiempo tiene también muchos avatares por resolver. Representa un eclecticismo total. Hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, representa el todo y la nada. Es un país bipolar o tripolar, ¿no? Eh, Eso para mí sería México. ¿Qué puntos positivos y negativos resaltas de México? Ay, pues es que son muchos, o sea, pues fíjate que puntos positivos hay muchas, depende de la cultura, ¿no? Primero habría que definir qué es la cultura y luego la cultura mexicana y qué es lo bueno y lo malo en un país. Porque como hay muchos Méxicos, lo bueno en un lado y lo malo en el otro puede ser invertido, puede ser al revés. Yo representaría, es que no me gusta hablar si un país es bueno o es malo, es mi opinión. Yo diría que cuál es realmente un proyecto coherente de hacia dónde va un país, en términos de qué significa ser mexicano. Porque mexicano es el que vive en Tijuana, como el que vive en Yucatán, como el que vive en Tlaxcala, como el que vive en Los Ángeles, como el que vive en Chicago, o como el que vive perdido en Sudamérica, ¿no? Son muchos mexicanos. Y hablar de en ese sentido de qué es bueno y qué es malo para México, fíjate que no lo sé. Yo creo que lo bueno para México tendría que entenderse como una claridad de proyecto, no solamente de nación, sino de proyecto colectivo e individual, de una sociedad que sin ser completamente limpia, sin ser perfecta, sepa a dónde quiere ir. Y no hablo de una integración. México, los muchos Méxicos ciertamente están desintegrados por muchas razones hoy día. Y han estado desintegrados desde siempre, así lo dice la historia. Pasa que estamos en un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es todo. ¿Sí? Y que estamos integrados por ciertos valores nacionales que no son del todo nacionales, sino que así nos lo han hecho creer, ¿no? Pero lo que es bueno, que es malo para México, que ser, si es bueno o ser mexicano es bueno, pues yo creo que incluso hasta ser salvadoreño es bueno o es malo, ¿no? Digo, o de las Islas Chapman, qué sé yo. ¿Tú te sientes orgulloso de ser mexicano? Pues nací aquí, eduqué aquí, vivo aquí, he hecho mi vida aquí. Me siento orgulloso de ser mexicano. Yo no diría orgulloso, más bien soy parte de un país, de una nación que, como sea, estamos construyendo o deconstruyendo muchos. Yo creo que el orgullo mexicano se debe de entender realmente, repito, cuáles son tus metas claras, ¿no? No, ay, no, yo no tengo ese falso orgullo de soy mexicano, ¿no? Y viva mi país, ¿no? Más bien es el que estoy haciendo por mi país, eso me mantendría más orgulloso. Y la conciencia de serlo, porque ser mexicano, pues todo el mundo lo somos, pero
orgulloso en un país donde hay muchas injusticias, donde existe mucha corrupción, donde no se invierte un peso en educación, donde tienes gobernantes terribles, donde hoy hay día hay 3 candidatos que ni a cuál irle porque el cuarto ni existe, pues no es motivo para estar orgulloso, es motivo para ocuparse, ni siquiera para preocuparse. Pero parece que este país jamás se ha dado cuenta no conoce lo que es la palabra ocuparse o el acto de ocuparse, históricamente hablando. Y otros dirán, ay, no, bueno, nuestros valores, nuestra cultura, la Virgen de Guadalupe, el tequila, qué sé yo, nuestro territorio, la belleza de este país. Físicamente, bueno, aquí estamos, aquí vivimos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo por todo eso? Que entre comillas nos hace sentir orgullosos y cada día lo estamos destruyendo más y más y más, ¿no? Con ideologías verdaderamente retrasadas, retrógradas. Ya no digas con un proyecto de nación, sino con un proyecto colectivo de trabajo, ¿no? Y parecería que mi discurso es completamente negativo, pero no lo es en términos de lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la autocrítica que tenemos que tener por este país? En primer lugar. Y en segundo lugar, si no hay quien critique este país o autocritique este país, entonces jamás vamos a salir. ¿Sí? Porque hay discursos que te repito, dicen, bueno, no, es que hay que ser orgullosamente mexicanos. ¿En qué somos orgullosamente mexicanos? Es una nación muy bella en el entorno geográfico, orográfico, hidrográfico, sí, sí lo es. ¿Tiene ciertos valores? Sí, sí lo es. ¿Sí? Pero tanto la ideología como la religión, como otro tipo de cosas, se han encargado de acabar ciertamente con los valores de este país, ¿no? Hoy los intereses creados no nos están dando absolutamente ningún tipo de esperanza de vida. 60 millones de pobres, ¿crees que es un motivo para sentirse orgulloso? ¿Sí? Manejar la esperanza y no manejar la aplicación de la misma esperanza es un motivo para sentirse orgulloso. Un Estado completamente fallido es para sentirse orgulloso, que se repite el espiral histórico de muerte, de matanzas de 1810, 1910 y ahora 2010, hablando en este contexto de tiempo, ¿no? 2010, 2012. Uf, no sé. Hoy no sé. Y tú me dirás, fuera, tuve la experiencia, tengo otra nacionalidad, no solamente la mexicana, fíjate. Tengo otra nacionalidad que adquirí, ¿sí? Y curiosamente la adquirí trabajando en otro país. Jamás pedí la otra nacionalidad, me la dieron, ¿no? Y trabajé muy a gusto y estuve muy feliz y estuve muy contento. Pero hoy por hoy mi vida está aquí. Y sentirme orgulloso de ser mexicano, no lo sé. Cuestionaría mucho. Soy mexicano, sí, es mi identidad también. Pero por lo menos estamos tratando de contribuir a reconstruir muchos de los valores. Desde un ámbito en donde yo estoy, que es el deporte, en donde hay mucho de identidad nacional y mucho de nacionalismo barato y vulgar, ¿no? Que el deporte sirve para esto, sin embargo, hay una construcción nacionalista en el deporte, pero bueno, creo que no es suficiente para sentirse todavía hoy día orgullosos, ¿no? No, hablando de tu nacionalidad, te preguntamos, ¿a ti te gustaría vivir en otro país? Si es así, ¿en dónde? ¿Y cuál es la diferencia que tendrías? Mira, eso de vivir en otro país es tu circunstancia. Ya lo hice, pasado, ya estuvo.
Y si me gustaría vivir en otro país, no lo sé. Porque mi circunstancia no es en este momento estar viviendo en otro país, ¿no? De hecho, te voy a confesar algo. No me gusta ir a Estados Unidos por el simple hecho de cruzar la frontera o por el simple hecho de llegar a la aduana y enseñar tus papeles, enfrentarte con la aduana. Ay, qué flojera, ¿no? O sea, no, paso. Me molesta ir mucho a Estados Unidos. Es el único país al que, bueno, me molesta ir. Y realmente es muy molesto, pero bueno, parece ser que este amor-odio que tenemos por Estados Unidos no lo podemos quitar. Y no lo vamos a quitar, están aquí juntos. Pero no, en este momento mi circunstancia no es de estar en otro país. Ya lo hice. Y tuve una estancia muy larga en uno y 2 estancias muy cortas en otros 2. Entonces, bueno. Y de uno de ellos saqué nacionalidad, entonces. ¿Crees que la globalización mediática transgrede tu identidad como mexicano? Pues la globalización mediática, en términos de qué, de consumo, en términos de valores, en términos de qué estamos hablando. Toda tu percepción. Porque la globalización es parte de la posmodernidad, pero también de la modernidad líquida, como decía Zygmunt Bauman. Todo se nos va entre las manos, los conceptos, las ideas, la educación, todo es muy rápido, todo es para ayer. ¿Sí? No hay un sólido que contraste hoy en día con una construcción de ideas. Hoy todo es líquido, es muy rápido, todo se nos va. ¿Qué es la globalización, finalmente? ¿Sí? Al final de cuentas, los valores imperan. Este país tiene, entre comillas, 4 valores nacionales, que son lamentables, ¿eh? Son 4 valores muy lamentables, disque representativos, porque representan nada más así un pequeño universo chiquitito de lo que es México. El primero es el tequila, que por supuesto deberíamos enterarnos de que hay otros tipos de bebidas destiladas con gran calidad, y te las nombro. Es el mezcal, es el bacanora, además del tequila. El mezcal y el bacanora. El mezcal, fíjate que no tiene denominación de origen, es curioso, ¿no? Y porque se produce en muchos estados, se produce en Guerrero, se produce en Oaxaca, se produce en San Luis Potosí, se produce en Zacatecas, ¿sí? Se produce en Morelos. Qué bueno que no tenga esa denominación de origen como la tiene el tequila. En Nayarit se produce la misma cantidad de tequila que en Jalisco. ¿Y quién lo sabe? Pobre Nayarit, le quitan el mérito de producir tequila porque hay denominación de origen. Es terrible. Bacanora, una bebida también para muchos de los dioses en el norte de México, en Sonora, y es una bebida maravillosa. ¿Quién sabe que existen? Ese es otro valor nacional, ¿no? Después del tequila está el sombrero de charro, ¿no? ¡Ay! El charro mexicano. Ahora vamos a hablar un poquito más específico. ¿Sí? El sombrero de charro, vaya. El sombrero de charro que representa muchas cosas. Pero ¿por qué no hablar del sombrero calentano, por ejemplo, de la costa, de la tierra caliente de Guerrero, Estado de México, Michoacán? ¿No? ¿Por qué no hablar del sombrero yucateco, por ejemplo? ¿Por qué no hablar del sombrero nordestiano en el norte de México? El sombrero vaquero, que también es muy mexicano, ¿no? Del sombrero veracruzano. ¿Por qué tiene que ser el sombrero del charro? A ver. O sea, si vamos a hablar de nacionalismos, hablemos bien de nacionalismos. Integremos realmente que sea un nacionalismo integrador, no que sea